todo comenzó con una mirada persistente. Thomas Hayden estaba seguro de muchas cosas en la vida, su amor por el dibujo, su pasión por los videojuegos y, sobre todo, que su compañero de piso, Richard Grayson, era heterosexual. Richard nunca había mostrado interés en los hombres, era el típico deportista taciturno, seguro de sí mismo y con esa clase de encanto capaz de cautivar a las mujeres con solo una sonrisa. Su mandíbula cuadrada, profundos ojos marrones y su físico esbelto, pero musculoso, gritaban rompecorazones, y Thomas hacía tiempo que había dejado de fantasear con él. Llevaban casi un año viviendo juntos y en ese tiempo habían establecido una cómoda rutina: cocinar juntos, discutir por el control remoto e incluso verse el uno al otro en sus citas. Para Thomas, era una extraña forma de tortura ver a Richard pasar por una puerta giratoria de mujeres hermosas, la forma en que reían con él, se inclinaban hacia él, todo lo que Thomas anhelaba, pero que nunca tendría, o eso pensaba. Sucedió una noche de sábado. Ambos regresaban de una fiesta, ligeramente ebrios, pero no completamente borrachos. El apartamento estaba oscuro, iluminado solo por la luz de la luna que se filtraba a través de las persianas. Richard se dejó caer en el sofá, quitándose la camisa con despreocupación y dejando al descubierto sus abdominales cincelados. Thomas fingió no darse cuenta. Su corazón se aceleró mientras sacaba 2 cervezas de la nevera, tratando de actuar con indiferencia al entregarle una a Richard. «Gracias, tío», dijo Richard, abriendo la botella con facilidad y dándole un trago largo y lento. Sus labios brillando por la bebida captaron la atención de Thomas más tiempo del que debería haber permitido. Se sentaron en silencio. El televisor estaba encendido, pero ninguno de los dos le prestaba atención. Había algo denso en el aire, una tensión tácita que Thomas no podía ignorar. Probablemente era el alcohol, se dijo a sí mismo. Había bebido justo lo suficiente para estar hiperconsciente de cada centímetro de espacio entre ellos, un espacio que por alguna razón sentía que se estaba reduciendo. Thomas se removió en su asiento, intentando concentrarse en cualquier cosa que no fuera la cercanía de Richard. El aire entre ellos era cálido, espeso con el aroma de la colonia de Richard, amaderado con un toque de especias. Había algo en eso, algo que hacía que Thomas se sintiera a la vez embriagado e incómodo. «Thomas», la voz de Richard cortó la bruma, «¿alguna vez piensas en cosas que no puedes tener?». La pregunta parecía bastante inocente, pero había un trasfondo que hizo que el pulso de Thomas se acelerara. Se movió nerviosamente en el sofá, mirando a Richard, que miraba fijamente el televisor, con la mandíbula apretada como si estuviera tratando de contener algo. «¿Cómo qué?», preguntó Thomas, su voz ligeramente temblorosa a pesar de su intento de sonar casual. Richard permaneció en silencio por un momento, luego se giró para mirarlo, sus ojos ardían en la penumbra. Thomas sintió que su corazón daba un vuelco. Fue en ese instante, en esa única mirada cargada, que todo cambió. Ya sabes, cosas que nunca pensaste que querrías, pero que ahora son todo en lo que puedes pensar. La voz de Richard era baja, áspera, como si estuviera confesando algo que había mantenido oculto durante demasiado tiempo. Thomas tragó saliva, su garganta repentinamente seca. «Sí», dijo, tratando de restarle importancia, «supongo que todos se sienten así a veces». La tensión entre ellos era palpable ahora, casi insoportable. Thomas podía sentir su cuerpo reaccionando de maneras que no deseaba, su corazón latiendo contra su caja torácica, su piel hormigueando con una anticipación que no quería reconocer. «¿Alguna vez piensas en mí, Thomas?». Las palabras de Richard quedaron suspendidas en el aire como una bomba a punto de estallar. A Thomas se le cortó la respiración. Esto no estaba sucediendo. No podía estar sucediendo. Su compañero de piso, más heterosexual que una flecha, no estaba allí sentado preguntándole si alguna vez pensaba en él, ¿o sí? «Yo, ¿qué quieres decir?», tartamudeó Thomas, su voz apenas un susurro. Pero Richard no respondió con palabras. En su lugar, se inclinó, lento y deliberado, su rostro a centímetros del de Thomas. El mundo a su alrededor pareció difuminarse, el suave zumbido del televisor se desvaneció de fondo mientras la mano de Richard subía para acunar la mandíbula de Thomas, su pulgar rozando el borde de sus labios. Entonces, antes de que Thomas pudiera procesar lo que estaba pasando, Richard cerró la distancia entre ellos. Sus labios chocaron contra los de Thomas con un hambre que lo hizo jadear. Fue como si una presa se hubiera roto,
toda la tensión entre ellos saliendo en una ola de calor y desesperación. El beso de Richard fue feroz, posesivo, como si se hubiera estado conteniendo durante demasiado tiempo y ahora que las compuertas estaban abiertas, no había vuelta atrás. Thomas sintió que su propio cuerpo reaccionaba instintivamente, sus manos se enredaron en el pelo de Richard, atrayéndolo más cerca mientras sus labios se movían juntos en un ritmo frenético. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeaban, sus alientos mezclándose en el pequeño espacio entre ellos. La mente de Thomas iba a mil, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Esto no es real, no puede ser. Richard, susurró Thomas, su voz temblorosa, eres heterosexual. La mirada de Richard era intensa, sus labios hinchados por el beso. Pensé que lo era. El corazón de Thomas dio un vuelco. Esto no era solo un beso de borrachos. Había algo más profundo, algo más peligroso acechando bajo la superficie. Richard, nosotros. Pero antes de que Thomas pudiera terminar, los labios de Richard estaban sobre los suyos de nuevo, silenciando sus protestas con un beso que esta vez fue más lento, más deliberado. Había una ternura en la forma en que las manos de Richard le acariciaban la cara, en la forma en que sus labios se movían contra los suyos, como si estuviera saboreando cada segundo del momento. Los pensamientos de Thomas eran un revoltijo de confusión y deseo. Quería detenerse, apartarse y preguntarle a Richard qué diablos estaba pasando, pero al mismo tiempo no podía. Su cuerpo lo estaba traicionando, respondiendo a cada toque, a cada beso de Richard con una necesidad que había enterrado durante tanto tiempo. El sabor de los labios de Richard era adictivo, una mezcla de cerveza y algo singularmente suyo. Thomas sintió que sus defensas se desmoronaban con cada segundo que pasaba, cediendo al calor abrumador que corría por sus venas. El sofá crujió debajo de ellos cuando el peso de Richard se desplazó, sus manos explorando la curva de la espalda de Thomas, atrayéndolo aún más cerca. Thomas, susurró Richard contra sus labios, con la voz áspera de deseo, no puedo parar. Thomas se apartó lo suficiente para encontrarse con los ojos de Richard. Quizás no quiero que pares. Al despertar a la mañana siguiente, Thomas fue recibido por la suave y constante respiración de Richard a su lado. Todavía estaban en el sofá, la luz del sol de la madrugada proyectando un tono dorado sobre el rostro de Richard. La mente de Thomas repasó todo lo que había sucedido la noche anterior. No había sido solo un beso, había sido mucho más que eso. Pero ahora, con el alcohol desapareciendo y la realidad asentándose, una ola de incertidumbre invadió a Thomas. ¿Qué significaba esto para ellos? Richard siempre había sido heterosexual, o al menos él había pensado que lo era. ¿Había cambiado todo entre ellos ahora? Thomas se deslizó fuera del sofá lo más silenciosamente que pudo, con cuidado de no despertar a Richard. Caminó de puntillas hasta la cocina, con las manos temblando mientras se servía una taza de café, tratando de calmar el torbellino de emociones que amenazaba con abrumarlo. El sonido de pasos detrás de él lo hizo sobresaltarse, y se giró para ver a Richard allí parado, con un aspecto tan desaliñado e inseguro como Thomas se sentía. «Buenos días», dijo Richard, con la voz áspera por el sueño. «Buenos días», respondió Thomas, con el corazón latiéndole en el pecho. Permanecieron allí en un silencio incómodo por un momento, el peso de todo lo que había sucedido flotando entre ellos como una densa niebla. Ninguno de los dos sabía cómo manejarlo. Finalmente, Richard se aclaró la garganta. «Anoche. Yo no quería». «Está bien», lo interrumpió Thomas, sin estar seguro de poder soportar escuchar a Richard decir que había sido un error. Pero Richard sacudió la cabeza. «No, no está bien. Quiero decir, no me arrepiento, Thomas. No sé qué me pasó, pero he estado pensando en ti mucho más de lo que debería». El corazón de Thomas dio un vuelco. Se sintió invadido por una oleada de confusión, emoción y miedo a la vez. Este era un camino peligroso, uno que podría conducir a algo hermoso o a algo devastador. Nunca había imaginado escuchar esas palabras de Richard, y ahora que lo había hecho, parecía abrir una puerta que no podía cerrarse. «¿Has estado pensando en mí?», repitió Thomas, con la voz suave, como si temiera que decir las palabras en voz alta destrozara de alguna manera el frágil momento. Richard dio un paso más cerca, su alta figura erguida ligeramente sobre Thomas en la pequeña cocina. Sus ojos estaban llenos de incertidumbre,
pero también de algo más, una vulnerabilidad que Thomas nunca antes había visto en él. Sé que suena loco, admitió Richard, pasándose una mano por el pelo desordenado, pero sí. No podía dejar de pensar en ti, incluso cuando no quería. Pensé que podía ignorarlo, alejarlo, pero anoche, simplemente ya no pude más. Thomas sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Cada nervio de su cuerpo estaba en tensión, dividido entre el deseo de avanzar y cerrar la brecha entre ellos o retirarse y protegerse de en lo que se estaba convirtiendo esto. Su voz flaqueó mientras preguntaba, ¿qué estamos haciendo, Richard? ¿Qué significa esto? La mirada de Richard era intensa, sus ojos marrones se encontraron con los de Thomas. No sé lo que significa, pero sé que ya no puedo fingir. Sus palabras fueron bajas, casi susurradas, pero tenían un peso que hizo que el corazón de Thomas se acelerara. Sin decir otra palabra, Richard dio un paso al frente, su mano rozó ligeramente el brazo de Thomas. El toque fue eléctrico, enviando una chispa a través de Thomas que lo hizo anhelar más. No era solo el contacto físico, era la promesa tácita detrás de él, las emociones crudas que se cocinaban justo debajo de la superficie. Thomas miró a Richard, con el corazón latiéndole en el pecho. Te he deseado durante tanto tiempo, pero nunca pensé. Dejó la frase incompleta, sin saber cómo terminarla sin sonar como si estuviera soñando. La mano de Richard subió, acunando la mejilla de Thomas con una ternura sorprendente. Nunca antes había pensado en chicos, pero contigo es diferente. La confesión flotó entre ellos como un secreto que ambos habían estado guardando, demasiado asustados para admitirlo incluso para sí mismos. Thomas cerró los ojos, inclinándose en el toque de Richard. Se sentía como si todo lo que había deseado, pero nunca se había atrevido a esperar, estuviera de repente a su alcance. Pero también lo aterrorizaba. ¿Y si esto lo estropea todo?, preguntó Thomas, con la voz apenas audible. El pulgar de Richard rozó ligeramente los labios de Thomas, enviando una ola de calor a través de él. No me importa. He estado luchando contra esto durante demasiado tiempo, Thomas. No puedo fingir que no siento algo por ti. Los ojos de Thomas se abrieron, encontrándose con la intensa mirada de Richard. Estaba allí, la verdad que ambos habían estado evitando. Richard no estaba simplemente experimentando o actuando por impulso, había algo real entre ellos, algo que se había estado gestando bajo la superficie, esperando el momento adecuado para encenderse. Thomas respiró hondo, con el corazón latiéndole en los oídos. Entonces deja de luchar. Las palabras apenas habían salido de sus labios cuando la boca de Richard estaba sobre la suya de nuevo, besándolo con una pasión que dejó a Thomas sin aliento. Este beso era diferente al de la noche anterior. No era frenético ni impulsado por el alcohol, era lento, deliberado, como si Richard estuviera saboreando cada segundo, cada sabor de los labios de Thomas. Las manos de Thomas encontraron su camino hacia el pecho de Richard, sintiendo el calor de su piel a través de la delgada tela de su camisa. Podía sentir el corazón de Richard latiendo tan fuerte como el suyo, un ritmo constante que reflejaba la descarga de adrenalina que los recorría a ambos. Los brazos de Richard se envolvieron alrededor de la cintura de Thomas, atrayéndolo más cerca hasta que no quedó espacio entre ellos. Thomas podía sentir cada centímetro del cuerpo de Richard presionado contra el suyo, el sólido músculo de su pecho, la firmeza de sus brazos, el calor que irradiaba de él. Era embriagador, abrumador en el mejor sentido. Se separaron solo por un momento, ambos respirando con dificultad, sus frentes pegadas. La mente de Thomas estaba dando vueltas, pero lo único en lo que podía concentrarse era en la forma en que las manos de Richard todavía lo sostenían, como si tuviera miedo de dejarlo ir. No puedo creer que esto esté pasando, susurró Thomas, con la voz llena de incredulidad y asombro. Richard soltó una risa baja, su aliento cálido contra la piel de Thomas. Yo tampoco. Permanecieron allí por un momento, envueltos el uno en el otro, el mundo fuera de su apartamento desvaneciéndose en la nada. Por primera vez en mucho tiempo, Thomas sintió que todo estaba exactamente donde debía estar. Pero debajo de la euforia, una pequeña voz en el fondo de su mente le recordó que esto no iba a ser fácil. Fuera lo que fuese, no era solo físico. Había emociones en juego, emociones que podrían complicar todo si no tenían cuidado. Thomas se apartó un poco, mirando a Richard con una mezcla de emoción y aprensión. ¿Qué pasa ahora?
La sonrisa de Richard era suave, pero segura. No lo sé, pero no me voy a ir a ninguna parte, si tú no te vas. El corazón de Thomas revoloteó ante las palabras. Había algo reconfortante en la forma en que Richard lo dijo, como si estuviera haciendo una promesa sin decir realmente las palabras. Thomas asintió, sintiendo un calor extenderse por el que no tenía nada que ver con su proximidad. Yo tampoco me voy a ir a ninguna parte, susurró Thomas, sus dedos trazando el borde de la mandíbula de Richard. Los días que siguieron fueron un borrón de miradas robadas, toques persistentes y momentos que dejaron a Thomas sin aliento. Era extraño adaptarse a esta nueva dinámica entre ellos, pero de alguna manera se sentía más natural que cualquier cosa que Thomas hubiera experimentado. No hablaron de lo que había sucedido de inmediato, en cambio, fue como si hubieran acordado en silencio dejar que las cosas se desarrollaran a su propio ritmo. Richard rozaba su mano contra la de Thomas cuando se cruzaban en el pasillo, o se encontraban sentados demasiado cerca en el sofá, sus rodillas tocándose, enviando chispas de electricidad a través de Thomas con cada pequeño contacto. Había momentos de vacilación, momentos en los que Richard se apartaba, con los ojos nublados por la incertidumbre, como si todavía estuviera lidiando con lo que esto significaba. Thomas lo entendía, después de todo, esto era nuevo para ambos. Él no presionó, no pidió más de lo que Richard estaba dispuesto a dar. Pero cada vez que Richard lo besaba, cada vez que lo tocaba con esa misma mezcla de ternura y deseo, Thomas sentía que se hundía más profundamente en algo que no podía controlar. Y luego, una noche, todo cambió de nuevo. Estaban viendo una película, las luces atenuadas, la habitación llena del suave resplandor del televisor. Thomas había estado tratando de concentrarse en la película, pero su mente seguía divagando en la forma en que el brazo de Richard estaba casualmente apoyado sobre el respaldo del sofá, sus dedos a solo centímetros del hombro de Thomas. La tensión entre ellos era espesa, casi insoportable, como un resorte enrollado esperando para romperse. A mitad de la película, Thomas sintió que Richard se movía a su lado, el calor de su cuerpo de repente más cerca. Miró por encima del hombro, conteniendo la respiración cuando vio la mirada en los ojos de Richard, intensa, concentrada y llena de algo que Thomas no podía describir del todo. Sin decir una palabra, Richard se acercó, sus manos se deslizaron alrededor de la parte posterior del cuello de Thomas, atrayéndolo para un beso que fue todo menos suave. Fue duro, exigente, lleno de una necesidad que se había estado acumulando durante días, tal vez incluso semanas. El cuerpo de Thomas respondió instintivamente, sus manos agarraron la camisa de Richard mientras él le devolvía el beso con la misma urgencia. La película se convirtió en un recuerdo lejano mientras se perdían el uno en el otro, el mundo fuera de su apartamento se desvanecía una vez más. Thomas podía sentir las manos de Richard recorriendo su cuerpo, tocándolo de maneras que enviaban fuego a través de sus venas. No había vacilación esta vez, ni dudas, solo deseo puro y sin filtrar. Los labios de Richard pasaron de la boca de Thomas a su cuello, besando un rastro de calor hasta su clavícula. Thomas dejó escapar un suave gemido, sus dedos se enredaron en el cabello de Richard, atrayéndolo más cerca mientras su mente nadaba en sensaciones. Thomas, la voz de Richard era áspera, sin aliento, llena de querer. El corazón de Thomas se aceleró, su pulso latiendo en sus oídos. No pares. Richard no necesitó que se lo dijeran dos veces. Sus manos se hicieron más audaces, deslizándose por debajo de la camisa de Thomas, sus dedos rozando la piel desnuda de su estómago. Thomas se estremeció al contacto, el calor entre ellos aumentando a medida que la distancia se reducía a nada. Los besos se hicieron más profundos, llenos de urgencia y una promesa tácita de más. El cuerpo de Thomas se sentía como si estuviera en llamas, cada roce de los labios de Richard, cada caricia de sus manos enviaba olas de placer y anhelo a través de él. Era embriagador. Esto era algo más que simple atracción, era crudo, consumidor, y mucho más allá de cualquier cosa que Thomas hubiera sentido antes. Pero también era abrumador. Su mente luchaba por seguir el ritmo de la intensidad de sus sentimientos. Richard se apartó lo suficiente como para mirar a Thomas con ojos que estaban oscuros de deseo. Su voz era ronca, teñida tanto de necesidad como de cautela. ¿Estás seguro de que quieres esto? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de implicaciones. Era un momento de la verdad, una oportunidad para que Thomas se echara atrás antes de que las cosas fueran más lejos.
pero en lugar de incertidumbre, Thomas sintió una abrumadora sensación de claridad. No había duda en su mente sobre lo que quería. Sí, susurró Thomas, con la voz apenas audible, pero llena de convicción, quiero esto. Te quiero a ti. La expresión de Richard cambió, suavizándose por un momento antes de que el hambre regresara a sus ojos. Presionó su frente contra la de Thomas, respirando profundamente como si se estuviera calmando. Luego, sin otra palabra, besó a Thomas de nuevo, esta vez con aún más intensidad. Era el tipo de beso que no dejaba espacio para la vacilación o el miedo, solo para el deseo. El cuerpo de Thomas respondió de inmediato, sus manos recorrieron la espalda de Richard, sintiendo los músculos tensarse bajo su toque. Estaba completamente atrapado en el momento, perdido en la sensación de los labios de Richard en su piel, el calor de su cuerpo presionado contra el suyo. Antes de que se diera cuenta, Richard lo estaba guiando de vuelta al sofá, su peso se posó sobre Thomas de una manera que le cortó la respiración. La sensación del cuerpo de Richard encima del suyo, la fuerza en sus brazos, era embriagadora. Cada centímetro de él estaba presionado contra Thomas, haciendo imposible pensar en otra cosa. Las manos de Richard se deslizaron más abajo, trazando un camino por los costados de Thomas antes de tirar del borde de su camisa. Con un movimiento rápido, se la quitó, dejando a Thomas con el torso desnudo debajo de él. La piel de Thomas hormigueó mientras los ojos de Richard lo recorrían, asimilando cada detalle. «Eres hermoso», murmuró Richard, con la voz áspera de deseo. Thomas se sonrojó ante el cumplido, su corazón se aceleró mientras miraba a Richard. Había algo en la forma en que Richard lo estaba mirando, como si él fuera lo único que importaba en el mundo, que hacía que Thomas se sintiera a la vez vulnerable y poderoso. Richard se inclinó, sus labios trazaron un camino sobre el pecho de Thomas, besando y mordisqueando su piel de una manera que le cortó la respiración a Thomas. Sus manos estaban por todas partes, explorando el cuerpo de Thomas con una ternura que contrastaba con la intensidad de sus besos. Los dedos de Thomas se enredaron en el pelo de Richard, atrayéndolo más cerca mientras arqueaba la espalda, perdido en la sensación. Cada toque, cada beso enviaba chispas de placer a través de él, haciendo imposible pensar en otra cosa. Todo lo que quería era a Richard, más de él, más cerca, más profundo. A medida que los besos de Richard bajaban, la mente de Thomas comenzó a dar vueltas. Su corazón latía con fuerza en su pecho, su cuerpo dolía de anticipación. Nunca antes se había sentido así, completamente consumido por el deseo, abrumado por la intensidad de sus sentimientos por Richard. «Richard», respiró Thomas, con la voz temblorosa de necesidad. Richard levantó la vista, sus ojos oscuros y llenos de querer. «He querido esto durante tanto tiempo», admitió, su voz baja y áspera, «te he querido durante tanto tiempo». La confesión envió un escalofrío a través de Thomas, su pecho se apretó ante la admisión. Había pasado tanto tiempo preguntándose si Richard sentía lo mismo, si había estado imaginando la tensión entre ellos. Pero ahora, al escuchar esas palabras, se sentía como si todo hubiera encajado. «Entonces, tómame», susurró Thomas, con la voz llena tanto de deseo como de vulnerabilidad, «soy tuyo». Richard no dudó. Besó a Thomas de nuevo, con fuerza y profundidad, mientras sus manos se movían más abajo, rozando la cintura de los jeans de Thomas. Thomas jadeó ante la sensación, su cuerpo temblaba de anticipación mientras Richard comenzaba a desvestirlo. En ese momento, se sintió como si el resto del mundo hubiera desaparecido, dejando solo a los dos, enredados en los brazos del otro. Thomas podía sentir cada centímetro del cuerpo de Richard contra el suyo, el calor entre ellos aumentando hasta alcanzar un punto álgido. El tiempo pareció ralentizarse mientras las manos de Richard se movían sobre él, explorando cada centímetro de su piel con una mezcla de ternura y hambre. La mente de Thomas era un borrón de sensaciones, su cuerpo respondía a cada toque de Richard, a cada uno de sus besos. «Thomas», la voz de Richard era un gruñido bajo, lleno de necesidad, «no puedo parar». «No quiero parar», susurró Thomas, con la voz sin aliento. «No pares». Thomas se despertó con la suave luz del amanecer filtrándose a través de las cortinas, proyectando un cálido resplandor sobre la habitación. Por un momento, no estaba seguro de dónde estaba. Los acontecimientos de la noche anterior se sentían como un sueño, demasiado perfectos, demasiado intensos para ser reales. Pero luego sintió el calor del cuerpo de Richard junto al suyo,
el constante subir y bajar de su pecho mientras dormía plácidamente a su lado. El corazón de Thomas se hinchó de emoción mientras miraba a Richard allí acostado, tan cerca, su rostro relajado en el sueño. Era surrealista despertar así, envueltos en las sábanas, sus extremidades todavía entrelazadas desde la noche anterior. Se sentía como si hubieran cruzado una línea invisible, entrado en una nueva realidad donde todo había cambiado. La mente de Thomas se aceleró mientras revivía la noche en su cabeza, la forma en que Richard lo había tocado, lo había besado, lo había hecho sentir como la única persona en el mundo. Había sido todo lo que siempre había querido, todo lo que había soñado, y más. Pero a medida que la euforia del momento comenzaba a desvanecerse, un nuevo sentimiento se coló, incertidumbre. ¿Y ahora qué? Habían cruzado una línea, se habían adentrado en algo nuevo, pero, ¿qué significaba? ¿Serían diferentes las cosas ahora? ¿Se arrepentiría Richard de lo que había pasado? Thomas se mordió el labio, con el corazón latiéndole en el pecho mientras veía a Richard moverse a su lado. ¿Y si esto solo había sido un momento de debilidad, algo? Richard la consideraría un error. La idea hizo que el estómago de Thomas se revolviera de ansiedad, pero antes de que pudiera pensar demasiado en ello, los ojos de Richard se abrieron y se giró para mirar a Thomas con una sonrisa somnolienta. «Buenos días», murmuró Richard, con la voz pastosa por el sueño. «Buenos días», respondió Thomas, su corazón dio un vuelco al ver a Richard sonriéndole así. Era algo tan simple, pero hacía que el pecho de Thomas se contrajera de afecto. Richard se acercó, envolviendo un brazo alrededor de Thomas y atrayéndolo hacia su pecho. «¿Cómo te sientes?», preguntó, con la voz suave. Thomas dudó por un momento, sin saber cómo responder, pero luego miró a Richard, viendo la calidez en sus ojos, la ternura en su toque, y la ansiedad comenzó a desvanecerse. «Me siento bien», admitió Thomas, su voz apenas un susurro, «realmente bien». La sonrisa de Richard se ensanchó y se inclinó para presionar un suave beso en la frente de Thomas. «Yo también». Por un momento, se quedaron allí en silencio, simplemente abrazados, disfrutando de la calidez de la luz de la mañana. Era pacífico, íntimo, y por primera vez en mucho tiempo, Thomas se sintió verdaderamente contento. Pero a medida que el silencio se asentaba sobre ellos, Thomas no pudo evitar expresar la pregunta que lo había estado carcomiendo desde que se despertó. «¿Qué pasa ahora?», la pregunta de Thomas se demoró en el aire entre ellos, un hilo frágil que contenía tanto esperanza como miedo. No estaba seguro de si estaba listo para escuchar la respuesta, pero la incertidumbre lo roía. Lo que habían compartido anoche había sido intenso, apasionado, consumidor, pero ¿era solo eso? ¿Un momento de atracción física o algo más? La expresión de Richard se suavizó mientras miraba a Thomas, su pulgar rozando su mejilla con un gesto tranquilizador. La calidez del toque de Richard alivió la tensión en el pecho de Thomas, pero su corazón seguía acelerado, esperando una respuesta. «¿Qué pasa ahora?», repitió Richard, con la voz tranquila, pensativa. Parecía sopesar sus palabras cuidadosamente antes de continuar. «No lo sé, pero no quiero que lo de anoche sea solo algo de una sola vez». Thomas contuvo la respiración. El alivio lo inundó, pero estaba teñido de duda. «¿No quieres?». Richard negó con la cabeza, una pequeña sonrisa tirando de la esquina de sus labios. «No. He querido esto durante mucho tiempo, Thomas. Te he querido durante mucho tiempo, pero no sabía cómo decirlo». «No sabía si tú», se interrumpió, su mirada buscando el rostro de Thomas. «Pensé que nunca sentirías lo mismo». Thomas parpadeó sorprendido, con el corazón latiéndole en los oídos. Richard lo había querido todo el tiempo. La comprensión lo golpeó como una ola. Había pasado meses anhelando en silencio a su compañero de piso, pensando que sus sentimientos eran unilaterales, mientras Richard había estado luchando con los mismos deseos. Se sentía surrealista. «Pensé que eras heterosexual», confesó Thomas, con la voz un poco temblorosa. «No pensé que hubiera siquiera una oportunidad». Richard se rió suavemente, el sonido rico y cálido. «Puedo ver por qué pensarías eso. Realmente nunca me permití mostrarlo. Tenía miedo, supongo». «¿Miedo de qué?». La expresión de Richard se volvió seria, sus dedos todavía trazando patrones ociosamente en la piel de Thomas. «De estropear esto».
de cruzar una línea de la que no pudiéramos volver. No quería perderte como amigo o hacer que las cosas fueran incómodas entre nosotros. Thomas dejó escapar un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Su ansiedad se desvaneció poco a poco. Podía sentir la honestidad en las palabras de Richard, la vulnerabilidad que yacía bajo la bravuconería. No era frecuente que Richard bajara la guardia de esta manera, y hacía que el corazón de Thomas se sintiera feliz de la mejor manera posible. Yo también tenía miedo, admitió Thomas, con la voz suave. Pero anoche se sintió bien. Más que bien, de hecho. La sonrisa de Richard regresó, esta vez más brillante, como si un peso se hubiera quitado de sus hombros. Sí, se sintió bien. Se quedaron allí por un momento, la luz de la mañana bañándolos con su suave resplandor, todo sintiéndose casi demasiado perfecto. Pero la vida no era perfecta, y Thomas sabía que todavía había desafíos por delante. Ya podía sentir las preguntas surgiendo sobre lo que esto significaba para ellos, para su amistad, para su situación de vivienda. Pero por ahora, quería aferrarse a este momento, solo un poco más, a la calidez y la intimidad que habían creado. Thomas, dijo Richard después de una pausa, con la voz más seria. No quiero apresurar esto ni presionarte. Quiero que resolvamos esto juntos, a nuestro propio ritmo. Si quieres tomar las cosas con calma. No, interrumpió Thomas, sorprendiéndose incluso a sí mismo por la firmeza en su voz. Pudo ver la sorpresa parpadear en los ojos de Richard también, seguida de algo más profundo, una mezcla de alivio y deseo. No quiero tomar las cosas con calma. He estado esperando esto durante demasiado tiempo, Richard. No quiero perder más tiempo. La mirada de Richard se oscureció con algo primitivo, su mano se apretó ligeramente en la cintura de Thomas. El cambio en el aire entre ellos fue palpable, la tensión se acumuló de nuevo. Pero esta vez no era solo físico, era emocional, con capas de la profundidad de sus sentimientos no expresados, los años de cercanía que de repente se habían convertido en algo mucho más intenso. Entonces, no más contención, murmuró Richard, sus labios rozando los de Thomas mientras pronunciaba las palabras de promesa. A Thomas se le cortó la respiración cuando Richard lo besó de nuevo, lento pero con propósito, como sellando el momento entre ellos. Esto ya no era solo lujuria, era algo más profundo, algo que iba más allá de su conexión física. Años de amistad y el descubrimiento de que lo que siempre habían compartido había sido la base de algo mucho más grande. Mientras se besaban, las manos de Richard comenzaron a vagar de nuevo, pero esta vez con una ternura que no había estado allí la noche anterior. Su toque era exploratorio, como si estuviera memorizando cada centímetro del cuerpo de Thomas. Se sentía diferente ahora, más deliberado, más significativo. Cada beso, cada toque, llevaba consigo el peso de su historia compartida y la incertidumbre de lo que les esperaba. Thomas respondió de la misma manera, sus propias manos encontraron su camino hacia la espalda de Richard, atrayéndolo más cerca, necesitando sentir su peso sólido, la seguridad de que esto era real. Podía sentir la tensión en los músculos de Richard, la restricción, como si Richard se estuviera conteniendo, temeroso de abrumarlo. Pero Thomas no quería contención. Quería a Richard, todo de él, y lo quería ahora. No te contengas, susurró Thomas contra los labios de Richard, con la voz gruesa de emoción. Soy tuyo, ¿recuerdas? Las palabras parecieron ser todo el permiso que Richard necesitaba. Gruñó suavemente, profundizando el beso mientras sus manos se deslizaban hacia abajo, encontrando la cintura de los pantalones de pijama de Thomas y tirando de ellos con una sensación de urgencia que hizo que el corazón de Thomas se acelerara. Thomas levantó las caderas para ayudar, sus movimientos sincronizados de una manera que se sentía casi demasiado natural, demasiado fácil. En unos momentos, ambos estaban desnudos, sus cuerpos presionados uno contra el otro de una manera que no dejaba espacio entre ellos. La sensación de la piel desnuda de Richard contra la suya fue eléctrica, enviando ondas de choque de placer a través del cuerpo de Thomas. Podía sentir la excitación de Richard, dura e insistente contra su muslo, y la comprensión de que Richard lo quería tanto como él quería a Richard era embriagadora. Richard se abrió camino besando el cuello de Thomas, sus labios trazaron un camino sobre su clavícula, sus manos agarraron las caderas de Thomas con una posesividad que le cortó la respiración. Era gentil pero firme, su toque a la vez reconfortante y estimulante.
La mente de Thomas era un torbellino de sensaciones, su cuerpo respondía a cada movimiento de Richard como si hubieran sido hechos el uno para el otro. Richard, jadeó Thomas, su voz quebrándose cuando la boca de Richard encontró un punto particularmente sensible justo debajo de su oreja. Te necesito. Los labios de Richard se curvaron en una sonrisa contra su piel, y se echó hacia atrás lo suficiente como para mirar a Thomas a los ojos. Su expresión estaba llena de calor, pero también había algo más profundo, más vulnerable. Era como si Richard estuviera pidiendo permiso, a pesar de que Thomas ya se lo había dado. Yo también te necesito, susurró Richard, con la voz áspera de emoción, más de lo que he necesitado a nadie. Y con eso, se perdieron el uno en el otro, el resto del mundo desapareciendo mientras exploraban las profundidades de su deseo y los sentimientos que habían tenido demasiado miedo de reconocer. No se trataba solo de la conexión física, aunque era innegablemente intensa. Se trataba del vínculo que habían compartido durante tanto tiempo, que ahora evolucionaba hacia algo mucho más profundo. Mientras se movían juntos, sus cuerpos en perfecta sincronía, Thomas sintió que algo cambiaba dentro de él. Esto no era solo lujuria o incluso enamoramiento, esto era amor. Siempre había sido amor, escondido bajo capas de amistad y miedo, y ahora estaba al descubierto, crudo y hermoso en su honestidad. Los siguientes días fueron un borrón de besos robados, confesiones susurradas y toques persistentes que aceleraban el corazón de Thomas cada vez que Richard estaba cerca. Cayeron en un ritmo fácil, su nueva relación a la vez familiar y emocionante de maneras que Thomas no había anticipado. No se trataba solo del aspecto físico, aunque eso era increíble. Se trataba de la forma en que encajaban en todos los demás aspectos. Richard seguía siendo Richard, el mismo chico que robaba la pizza sobrante de Thomas, que acaparaba el control remoto durante las noches de cine, que conocía todas las peculiaridades y malos hábitos de Thomas. Pero ahora había una capa adicional de intimidad, de secretos compartidos y promesas tácitas que hacían que todo se sintiera nuevo otra vez. Para Thomas, era como vivir en un sueño. Nunca se había imaginado que sus sentimientos por Richard serían correspondidos, y mucho menos que conducirían a algo tan profundo. Y, sin embargo, aquí estaban, navegando por las aguas de su relación con una mezcla de ternura y pasión que dejaba a Thomas sin aliento. Pero la realidad tenía una forma de infiltrarse, y por mucho que Thomas quisiera quedarse en su pequeña burbuja, sabía que no podían mantener su relación oculta para siempre. Fue durante una de sus conversaciones nocturnas, acurrucados juntos en el sofá, que Richard lo mencionó. Necesitamos decírselo a los demás, dijo Richard, con la voz suave pero seria. Thomas se puso rígido ligeramente ante las palabras de Richard. Por mucho que hubiera estado disfrutando de la calidez de su nueva conexión, la idea de hacerlo público le produjo un escalofrío de ansiedad. Decírselo a sus amigos, personas que los habían conocido solo como compañeros de piso y amigos, se sentía como un gran salto a un territorio desconocido. ¿Qué pensarían? ¿Se volverían las cosas incómodas, especialmente con lo unido que era su grupo de amigos? Se movió en el sofá, su cabeza apoyada contra el pecho de Richard, tratando de ordenar sus pensamientos. Sí, supongo que sí, respondió Thomas después de una pausa, con la voz más baja de lo habitual. Richard notó la vacilación. ¿Te preocupa?, preguntó suavemente, sus dedos acariciando el cabello de Thomas de esa manera tranquilizadora a la que se había acostumbrado. Thomas no respondió de inmediato, sino que se concentró en el ritmo constante del latido del corazón de Richard. Era reconfortante de alguna manera, lo calmaba, pero no detenía el pequeño nudo de preocupación que se formaba en su estómago. Es solo que, ¿y si no lo entienden? ¿Y si las cosas cambian entre nosotros y el grupo? El ceño de Richard se frunció mientras consideraba las preocupaciones de Thomas. Lo entiendo. Yo también he pensado en eso. Pero no quiero ocultar lo que tenemos, Thomas. No quiero que pretendamos que todavía somos solo compañeros de piso cuando hay mucho más sucediendo entre nosotros ahora. Yo tampoco, dijo Thomas rápidamente. Es solo que, supongo que me asusta que las cosas sean diferentes. Ha sido tan fácil entre nosotros y ellos durante tanto tiempo. Richard giró el rostro de Thomas hacia él, su expresión gentil pero firme. Las cosas son diferentes, pero eso no es malo. Se darán cuenta tarde o temprano, y prefiero que se lo digamos nosotros a que lo descubran solos. Podemos hacer esto juntos.
Thomas se encontró con su mirada, buscando seguridad, y la encontró en la suavidad de los ojos de Richard, en la forma en que su mano nunca dejaba de tocarlo, como recordándole que estaban juntos en esto. Ayudó a aliviar parte de la ansiedad. Tienes razón, admitió finalmente Thomas con un pequeño suspiro. Deberíamos decírselo. Richard sonrió, con una mirada de orgullo y calidez en su rostro. Lo resolveremos juntos. La confesión. La oportunidad de contárselo a sus amigos llegó ese mismo fin de semana. Era algo habitual, su grupo de amigos siempre se reunía para tomar algo o cenar los viernes, una tradición que había persistido desde la universidad. Thomas y Richard habían sido anfitriones innumerables veces en su apartamento compartido, pero esta noche se sentía diferente. Había un nuevo tipo de tensión burbujeando bajo la superficie, al menos para Thomas. Richard, por otro lado, parecía tranquilo, casi casual, mientras preparaban la sala de estar para sus invitados. Su actitud despreocupada hizo sonreír a Thomas, a pesar de que su estómago todavía se revolvía por los nervios. Relájate, dijo Richard, captando la mirada de Thomas mientras ponían bebidas y aperitivos. Todo saldrá bien. Thomas le dio una sonrisa tensa, asintiendo, pero sin estar del todo convencido. Sí, bien. Pronto sonó el timbre y uno a uno sus amigos entraron, Ethan, Mark, Vanessa y Sophie, todos saludándolos con las risas y las bromas habituales. La atmósfera era ligera, cómoda, como siempre. Pero Thomas no podía sacudirse la sensación de que todo estaba a punto de cambiar. Richard, por supuesto, parecía imperturbable, hablando y bromeando como si nada fuera diferente. No fue hasta que todos estuvieron sentados alrededor de la mesa de café, con las bebidas en la mano, que Thomas captó la mirada de Richard. Richard le dio un asentimiento tranquilizador, una señal silenciosa. Ahora. Thomas se aclaró la garganta, moviéndose incómodamente en su asiento. El resto del grupo estaba absorto en la conversación, pero el sutil movimiento de Richard atrajo su atención. Hola chicos, comenzó Thomas, su voz un poco irregular. Hay algo que necesitamos decirles. Todos los ojos se giraron hacia él y sintió que su pulso se aceleraba. No estaba acostumbrado a ser el centro de atención y sus nervios estaban a flor de piel. Pero la mano de Richard encontró su rodilla, dándole un apretón reconfortante. Ethan, siempre el curioso, levantó una ceja. ¿Qué pasa? ¿Van a comprar un perro o algo así? Thomas casi se ríe de lo absurdo de la sugerencia, pero Richard intervino antes de que pudiera. No exactamente. Hubo una pausa y Thomas tragó saliva con dificultad. Así que, Richard y yo estamos como, bueno, balbuceó, sintiéndose ridículo por estar tan cohibido delante de sus amigos más cercanos. Pero Richard, como siempre, intervino con la confianza que Thomas deseaba tener. Estamos juntos, dijo simplemente, mirando alrededor del grupo con una mirada firme. En plan, estamos saliendo. Es nuevo, pero es real. La habitación cayó en un silencio atónito. Thomas contuvo la respiración, esperando algún tipo de reacción. Los segundos se sintieron como horas, su corazón latía dolorosamente en su pecho. ¿Iba a ser este el momento que lo arruinaría todo? Finalmente, Vanessa rompió el silencio con una amplia sonrisa. Oh, Dios mío, lo sabía. Sabía que algo pasaba entre ustedes dos. Sophie jadeó. Espera, ¿qué? ¿Cuándo pasó esto? Ethan parpadeó, su boca abriéndose y cerrándose mientras procesaba la noticia. Espera, ¿entonces ahora son pareja? Thomas asintió, su rostro enrojecido. Sí. Simplemente sucedió. Mark, siempre el pragmático, se encogió de hombros. Honestamente, tiene sentido. Siempre han sido muy cercanos. No es tan sorprendente, la verdad. El alivio inundó a Thomas como una ola, su tensión se disipó a medida que sus amigos respondían con más curiosidad que conmoción. Hicieron preguntas, cuándo había comenzado, quién había dado el primer paso, cómo lo habían mantenido en secreto durante tanto tiempo. Pero el tono subyacente era de apoyo, no de juicio. No fue el momento incómodo y tenso que había temido. De hecho, la conversación se sintió casi normal. Vanessa fue la más entusiasta.
Me alegro mucho por ustedes, chicos. Sois la pareja perfecta. Siempre lo pensé. Gracias, dijo Richard, con la voz cálida de gratitud. Le dio a Thomas una pequeña sonrisa de complicidad, como diciendo, te lo dije. Thomas le devolvió la sonrisa, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. Tal vez esto no cambiaría las cosas tanto como había temido. Tal vez, solo tal vez, las cosas podrían ser incluso mejores con su relación al descubierto. Un nuevo tipo de normalidad. Thomas y Richard se encontraron instalándose en un nuevo tipo de normalidad. Sus amigos los aceptaron con facilidad, incluso bromeando sobre el cambio de compañeros de piso a amantes como si hubiera sido inevitable. Ayudó a Thomas a relajarse saber que ya no tenía que ocultar sus sentimientos. Pero con su relación ya no siendo un secreto, surgieron nuevos desafíos. Los límites que alguna vez existieron entre ellos como amigos, cosas como el espacio personal, la privacidad y la independencia, se difuminaron ahora que eran una pareja que vivía junta. Thomas era muy consciente de lo mucho que no quería perderse en la relación. Una tarde, mientras estaban sentados en el sofá después de un largo día de trabajo, Thomas expresó sus preocupaciones. ¿Alguna vez sientes que vamos demasiado rápido? Richard se giró hacia él, con las cejas levantadas por la sorpresa. ¿Demasiado rápido? ¿A qué te refieres? Thomas se movió, mordiéndose el labio mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas. Simplemente, no quiero que nos perdamos en esto, ¿sabes? Seguimos siendo compañeros de piso, pero ahora también somos esto, señaló entre ellos, sin estar seguro de cómo definir el cambio. Es genial, pero quiero asegurarme de que no olvidemos ser nosotros mismos. Richard sonrió suavemente, la comprensión amaneció en sus ojos. ¿Te preocupa que las cosas cambien demasiado? Sí, supongo que sí. Richard se inclinó, presionando un suave beso en la sien de Thomas. Lo resolveremos. Siempre hemos sido buenos resolviendo las cosas juntos, ¿verdad? Thomas sonrió, la calidez familiar se extendió por su pecho. Sí, lo hemos sido. Y con eso, hicieron lo que siempre habían hecho, navegar por las complejidades de su relación con paciencia, humor y la profunda conexión que siempre había estado en el centro de su amistad. Hubo momentos de tensión, por supuesto, momentos en los que no estaban de acuerdo, en los que necesitaban espacio, pero cada vez lo superaban, aprendiendo a equilibrar el amor y la independencia, la intimidad y la individualidad. A medida que las semanas se convirtieron en meses, Thomas se sintió más cómodo en esta nueva fase de sus vidas. La ansiedad inicial se había desvanecido, reemplazada por una sensación de satisfacción que no había esperado. Amaba a Richard profundamente, por completo, y Richard lo amaba a él. Era tan simple y tan complicado como eso.